Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Adrián. Gracias, Alberto. Bueno, si les parece comenzamos. Eh, Había más inscriptos, por eso estábamos esperando unos minutos más. Les pedimos disculpas por la espera, pero bueno, ya pasaron 10 minutos, así que arrancamos. Bueno, lo primero que voy a mostrarles es la página web de SEADE, que tiene mucha información. Aquí la pueden ver. Si van a la derecha, van a encontrar bastante información. Por ejemplo, donde dice sobre nosotros, está la historia de SEADE, que les voy a contar un poco, pero ahí pueden leer un poco los detalles. SEADE es una institución que nació allá por 1978, hoy tiene un poco más de 40 años. Históricamente se ha dedicado al posgrado, mayormente. Esperen que... Se ha dedicado mayormente al posgrado. Hay 4 programas que son los más importantes: la maestría en Administración de Negocios, o el famoso MBA, la maestría en Economía y Ciencias Políticas, de la que vamos a hablar hoy, la maestría en Derecho Empresario y una maestría en Finanzas, que en algún momento se llamó también maestría en Activos Financieros. No tuvo SEADE en su historia tanto interés por el grado, por seguir cursos de licenciatura. Ahora sí lo tiene. En los últimos años hay algunas licenciaturas que SEADE está trabajando con éxito, con lo cual va ganando más presencia en un mercado en el que no participaba. Y también, además de, por ejemplo, la licenciatura en Administración de Empresas, SEADE tiene programas de doctorado, como el doctorado en Administración de Empresas, que es muy importante. La maestría en Economía y Ciencias Políticas nació en 1993. Es una maestría que está ligada al nombre de James Buchanan. No sé si han escuchado hablar de él. Buchanan es un autor que en 1986 ganó el Premio Nobel de Economía, y el galardón lo recibió por conectar la economía con la política. Buchanan era presidente del Consejo Consultivo de SEADE, sucedió a Hayek, que falleció en 1992, y en una ocasión, cuando vino a Buenos Aires para presentar una conferencia en la colación de grados de SEADE, le sugirió al que en ese momento era rector de SEADE, Alberto Venegas Lynch hijo, que hoy también es profesor nuestro en este programa, le sugirió crear una maestría en Economía y Ciencias Políticas. De hecho, le ofreció un diagrama de cuáles deberían ser las materias que él consideraba importantes para formar un programa en Economía y Ciencias Políticas. Bueno, Alberto Venegas Lynch en ese momento accedió y conformó un cuerpo docente para esta maestría, muchos de los cuales siguen hasta el día de hoy. El propio Venegas Lynch, o también Enrique Aguilar, que es profesor de pensamiento político. Ambos dan clases, de hecho, en el primer semestre. Ahora en marzo arrancarían las clases a fin de mes. Bueno, la maestría tiene una duración de 2 años, son 4 semestres. Yo les voy a mostrar en la página web para que vean los contenidos. No sé si han tenido oportunidad de revisarlos. Acá están las carreras, las licenciaturas, las maestrías y el doctorado. Estos son los programas acreditados. Después hay muchos diplomas y otros programas en otras disciplinas. Dentro de estos programas, acá, o por ejemplo dentro de la maestría, acá tienen las 12 razones para cursar la maestría. Algunas de ellas seguramente las voy a mencionar a continuación. Y acá está el plan de estudio, donde pueden ver cuáles son las materias que van a hacer en cada semestre, quién es el cuerpo docente para cada una de las materias. Y bueno, en definitiva tienen una idea general de lo que vamos a hacer en el programa. Bueno, lo primero que me gusta decir cuando presento la maestría es que es un programa multidisciplinar, y la verdad es que el cuerpo docente incluye justamente esa multidisciplina. Hay doctores en economía, doctores en ciencias políticas, doctores en derecho, doctores en historia económica y doctores en filosofía. Es decir, no es solamente economía y ciencias políticas, es un poco más amplio.
y tratamos de incluir una serie de autores que en los últimos años han ganado el premio Nobel por conectar, o han desarrollado una enorme carrera, ¿no?, más allá del premio Nobel, por conectar la economía con las ciencias políticas, como es el caso del mencionado Buchanan, con Gordon Tullock o Jeffrey Brennan, autores que conectaron la economía con el derecho, como Ronald Coase, la economía con las instituciones, como Douglas North, la economía con la historia, como McCloskey, Deirdre McCloskey, que no ganó el premio Nobel, pero potencialmente lo puede ganar, la economía con la psicología, como es el caso de Vernon Smith. Son autores que por ahí se mencionan a menudo dentro del programa. Bueno, si miran el primer semestre, el primer cuatrimestre, digamos, está Pensamiento Político, con el doctor Enrique Aguilar y el doctor Álvaro Perpere Viñuales. Van a notar que gran parte del cuerpo académico tiene presencia en medios, por ahí. Enrique Aguilar escribe a menudo en el diario La Nación y en otros diarios, pero tienen un enorme trabajo académico, científico, que no es tan conocido, como por ahí las notas en prensa. Si buscan en YouTube van a encontrar videos de estos docentes, por si quisieran conocer el perfil de ellos. Bueno, hay bastante material. Algunos de ellos tienen su propia página web con mucho material. Entonces, pensamiento político es esta materia en la cual básicamente se recorre la historia del pensamiento político. Enrique Aguilar, en la última conversación que tuvimos, me dijo que le gustaría que esta materia se llame teoría política, pero bueno, quedó con aquel nombre con el cual se inició. La segunda materia que van a tener, también en este primer semestre, es análisis económico, es una materia que dicto yo, donde tratamos de nivelar a los alumnos, a ver, para que ustedes conozcan el perfil de sus compañeros, digamos, o en caso de cursarla. La mitad de los alumnos son de ciencias económicas, contador público, administración fundamentalmente. Hay economistas, hay actuarios, hay gente de sistemas de administración, pero económicas fundamentalmente es el 50% de los alumnos. El otro 50% incluye abogados, politólogos, es decir, egresados de ciencias políticas, incluye ingenieros, incluye gente de comunicación o periodismo. La verdad que es un perfil bastante multidisciplinar, lo cual también contribuye en el aula a tener discusiones profesionales y multidisciplinares, lo cual para nosotros en este programa es muy bueno. Hay gente dentro de los alumnos, tenemos un diputado, por ejemplo, tenemos gente que ha sido intendente en el pasado, hay gente de la política, y también hay gente que viene de la rama empresarial, que básicamente se inscribe en el programa para conocer el entorno macro y el entorno político tan complejo en Argentina y en toda Latinoamérica y quizás en todo el mundo, que creo que, bueno, les damos herramientas un poco para interpretar los escenarios y lo que puede ocurrir. O sea que el perfil de los alumnos es variado. En esa materia de análisis económico, lo que tratamos es de nivelar, en el sentido de que hay alumnos como los abogados que tuvieron una materia de economía o dos, y otros que son economistas. Entonces, por ahí, en esa materia se presentan avances de lo que van a ver después en las otras materias del programa. Es una introducción al pensamiento económico, al pensamiento político, una introducción a temas macro, a temas monetarios, financieros, a temas de política económica o de macroeconomía, un adelanto bueno, a la economía del sector público, que también van a tener una materia, con lo cual básicamente se trata de nivelar para que de ahí en adelante, cuando llegan a las otras materias, puedan profundizar. El seminario 1, la maestría tiene 4 seminarios. El primero es una materia que dicta el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, enfoques económico-institucionales. Cuando invitamos a Alberto a volver a dictar clases en la maestría, él quería dictar clases al inicio del programa, y la verdad es que es un programa muy interesante, con un perfil por ahí diferente también. Si alguno de los interesados por ahí viene de estudiar economía en otra universidad, nosotros decimos que les enseñamos la otra biblioteca, una que por ahí no se enseña en todos lados, ¿no? Que es justamente estos autores que mencionábamos antes. Es lo que llamamos el Mainline Economics, que es una manera alternativa de entender la economía respecto del Mainstream Economics. Nosotros no hacemos una economía matemática, lo que no quiere decir que no pensemos que la matemática puede ser útil, o la econometría puede ser útil,
pero nosotros enseñamos una economía un poco más humana. Es una ciencia social, ponemos el foco en la acción humana, en los emprendedores. Para nosotros el emprendedor es el motor de la economía, por eso es una economía del emprendimiento, una economía para emprendedores también, que por ahí en otros enfoques no se le da el espacio que nosotros le damos a la función empresarial dentro de la economía de mercado, como nosotros la entendemos. Dentro de este Mainline Economics se pone mucho foco en el proceso de mercado, en la coordinación que se origina en el mercado por el sistema de precios, se pone foco en el Estado, pero también en los límites al Estado, es decir, esto de quién custodia a los custodios. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, decimos, pero también es necesario poner contrapesos a ese poder monopólico, con lo cual hablamos también en materia institucional, en materia política, pero también en materia económica, especialmente con los aportes de Buchanan, como decíamos antes. En ese curso, Venegas Lynch, Enfoques Económico-Institucionales, un poco trabaja el tema institucional del Mainline Economics, haciendo referencia a estos autores que mencionaba y otros también. Hay otro seminario, ahí van a ver, bueno, hay materias largas, como pensamiento político y análisis económico, que son materias de 16 reuniones, o sea, 16 clases semanales, y hay otras materias que tienen 8 clases semanales. O sea, los seminarios tienen 8, por ejemplo. Entonces el curso de Venegas Lynch es de 8 clases, y al terminar inicia el seminario 2, que es el de Historia Económica Argentina, del doctor Carlos Newland, que es un referente en nuestro país en la materia de historia económica. Bueno, eso sería el primer semestre, ¿no? Un día lunes, creo, cursarían Pensamiento Político con Enrique Aguilar y Álvaro Perpere. Un día martes cursarían Análisis Económico conmigo. Probablemente invitemos también a Nicolás Kachanowski, que es doctor en Economía en Estados Unidos, en una universidad en Boston, y ahora dicta clases en Denver, pero a veces nos da la posibilidad de tenerlo a algunas reuniones, por ahí alguna clase. Y el día jueves, creo, es el curso de Venegas Lynch primero y el de Carlos Newland después. Es decir, van a tener clases 3 veces por semana. Si no estuviéramos en un contexto de pandemia, como estamos hoy, las clases estas se dictarían 2 presenciales, la de Enrique Aguilar y la de Carlos Newland, y 2 virtuales en Zoom, que es la de Análisis Económico y la de Alberto Venegas Lynch, Enfoque Económicos Institucionales. Es decir, en general, de los 3 días por semana que tienen clase, 1 es virtual y 2 es presencial. Pero nosotros lo que estamos viendo en este contexto de pandemia es que se nos ha permitido dictar la totalidad de estos cursos en Zoom, al menos este primer semestre. Con lo cual recién el segundo semestre tendría la presencia de los alumnos en el aula. En ese segundo cuatrimestre, perdonen que a veces digo semestre, pero me refiero al segundo cuatrimestre, los alumnos, bueno, tendrían Pensamiento Económico, Ciencia Política Contemporánea, el seminario 3 sobre Econometría y el seminario 4 sobre la economía del sector público y Public Choice. En ese caso, de nuevo, Pensamiento Económico es Historia del Pensamiento Económico, con Marcelo Recico y Gerardo Sánchez Muñoz, Ciencia Política Contemporánea con el doctor Joaquín Migliore, y luego vienen los 2 seminarios que son más cortos, de 8 clases, primero Daniel Lema y luego Iván Carrino. En ese segundo semestre, si recuperáramos la normalidad, la materia Pensamiento Económico y Ciencia Política Contemporánea, que entiendo que son las 2 materias presenciales, se dictan, digamos, con la asistencia de los alumnos en el aula, pero luego, al finalizar el semestre, las materias se vuelven a dictar de manera intensiva durante 2 semanas en el mes de enero. Con lo cual, si hay alumnos del exterior o alumnos del interior del país, pueden igualmente cursar la maestría con solo 4 viajes a Buenos Aires a lo largo de 2 años. Como la situación de pandemia ahorra, digamos, el primer viaje, que sería en julio, o sea, terminado el primer semestre, en julio tendríamos el primer intensivo, pero como todo se dictó en Zoom, no tendríamos ese viaje digamos, intensivo en julio. Ya serían 3 viajes los que tendrían que hacer los alumnos que viven en el interior del país. O sea, terminado el segundo cuatrimestre, recién en enero del 2022,
tendrían el primer viaje para completar los intensivos del segundo cuatrimestre. El tercer cuatrimestre, o el primer cuatrimestre del segundo año, incluye políticas públicas, instituciones de derecho y economía, relaciones internacionales, economía internacional y taller de tesis. En ese semestre o cuatrimestre, empiezan a ver de alguna manera cómo la maestría tiene una cantidad de materias puras, como puede ser pensamiento político y pensamiento económico, o análisis económico, o algo de econometría o economía del sector público, que son materias más conceptuales, para luego pasar en el segundo año a bajar a tierra los contenidos que aprendimos en el primer año. En políticas públicas, Mauricio Vázquez y María José Romano Boscarino son personas que hicieron sus maestrías en Ciencias del Estado y en Políticas Públicas en UCEMA y DITELA, y son profesores que vienen a traernos al aula esos contenidos de políticas públicas que son tan importantes para diseñar políticas públicas. Es decir, les enseñamos cómo diseñar una política pública, lo cual es útil para aquellos que quieran asesorar a algún legislador o hacer política económica, o también para poder formular las ideas, las propuestas de políticas públicas en algún trabajo académico. Hay que decir que este es un programa académico, que los docentes tienen una larga trayectoria académica en general. Hay profesores más jóvenes, profesores con más experiencia, pero creo que todos tienen en común el dedicarse a las disciplinas que enseñan, con lo cual, bueno, eso es un poco ganar tiempo, ¿no? Poder enfrentar una enorme literatura gracias al aporte o al trabajo que han hecho y que nos traen al aula, a veces con dinámicas más pedagógicas, digamos, de diálogo con el alumno, más tipo taller, a veces con clases más magistrales, pero siempre con diálogo en el aula, a veces al final, a veces al inicio, a veces durante la clase. Cada docente tiene su manera de dictar el curso, pero en general eso lo van a poder ver. Bien, ahí Emanuel les pasa el contacto para la parte de admisiones. En general, cuando ustedes completan, o sea, ahora les estoy contando un poco del programa, ¿no? Pero si están interesados, le pueden escribir al mail ahí a Emanuel Muñoz. Emanuel es la persona de SEADE que los va a acompañar en el proceso de inscripción, que les va a ofrecer todo lo necesario para el proceso de inscripción y para cuestiones formales. Conmigo van a haber cuestiones más académicas. Si luego quieren tener una entrevista virtual, no tienen más que pedírsela a Emanuel, y luego podemos tener una entrevista personal y conversar con dudas concretas, pero termino de hacer la presentación y les paso, y abrimos el espacio para preguntas concretas. Bueno, les decía, en ese primer cuatrimestre del segundo año tenemos un taller de tesis. Esto es importante porque para aprobar la maestría es necesario tener una tesis, como toda maestría acreditada por CONIAU. Y nosotros decidimos poner el taller de tesis en el tercer semestre porque de esa manera pueden trabajar el último cuatrimestre ese proyecto de tesis que armaron en el primer semestre, de tal manera de poder completar el segundo año con la tesis y poder hacer la defensa y poder terminar el programa. Hay muchos alumnos que cuando el taller de tesis se hace al final, ya terminan de cursar, ya se distraen con sus propias obligaciones laborales y familiares, y entonces cuesta por ahí escribir la tesis. Por ahí, tener en el primer cuatrimestre del segundo año el taller de tesis con Débora Mota, eso les ayuda a formular un plan de tesis, a que les asignemos un tutor, un director de tesis, y entonces trabajando con el director de tesis en el último cuatrimestre, mientras van cursando y aprobando las materias, pueden terminar el programa. Otro detalle es que no tenemos en la maestría exámenes parciales. Es decir, no hay exámenes intermedios en el semestre, sino que en todos los casos hay un examen final. Ese examen final tiene distintas modalidades, depende de cada docente. En mi caso es un examen escrito, en el caso de Venegas Lynch, para que vean, por ejemplo, el primer semestre. En el caso de Venegas Lynch es un examen oral, el uno por uno les va tomando oral. En el caso de Carlos Newland, en Historia Económica, él les toma un trabajo práctico sobre algún episodio de la historia económica argentina, lo cual también es una manera de empezar a escribir reflexiones históricas, pero empezar a escribir y hacer trabajo académico, que por ahí para muchos de nuestros alumnos es importante. Y bueno,
y así puede haber alguna modalidad distinta. En el caso de este momento de pandemia, digamos, de que no estamos yendo al aula presencial en SEADE, el examen escrito, por ejemplo, el que yo tomo es enviarles un día a una hora determinada, por ejemplo, un martes a las 19 horas, les enviamos el examen por mail y lo tienen que devolver a las 21:30, que es el horario de cursada, de tal manera que al completar ese horario tienen que devolver el examen a un correo electrónico. Son exámenes, por supuesto, donde se relacionan conceptos, donde se referencia bibliografía asignada a lo largo del curso y demás. Bueno, en el cuarto cuatrimestre, o el segundo cuatrimestre del segundo año, tienen análisis institucional con la doctora Constanza Massina, economía superior con Roberto Kachanowski e Iván Kachanowski. Cuando yo les decía esto de bajar a tierra los contenidos, en economía superior y también en elementos para la toma de decisiones económicas con Aldo Abraham, tanto Roberto Kachanowski como Iván Kachanowski ahora es economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Roberto y Aldo son consultores de enorme experiencia, especialmente en la Argentina. Lo que hacen es explicarles qué indicadores tenemos para poder construir escenarios y poder entender lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el pasado y lo que puede ocurrir en el futuro. Es decir, bajar a la práctica la teoría económica que aprendimos al inicio. En esa economía superior, de nuevo, hay consultoría también. Por eso les hablo del perfil que tienen nuestros alumnos. Algunos lo ubican más en lo político, otros lo ubican más en lo empresarial, pero en estas materias se ve un poco esto de construir escenarios que puedan servir para entender lo que viene. En teoría social tenemos al doctor Ricardo Manuel Rojas, que es juez penal de la Nación, además de abogado y doctor en historia. En este curso de teoría social seguimos con esta idea del análisis multidisciplinar, y en metodología de la investigación social, con Gabriel Zanotti y Agustina Borella, un poco el objetivo es estudiar los debates epistemológicos o filosofía de la ciencia, ¿no? Tanto Gabriel Zanotti como Agustina Borella son doctores en filosofía. Ahora mayormente el curso va a cargo de Agustina Borella, pero lo que se enseña en esa materia son debates epistemológicos, incluyendo autores como Karl Popper, como Imre Lakatos, como Thomas Kuhn, como Paul Feyerabend, Gadamer, entre otros, Husserl, autores de la filosofía de la ciencia que de alguna manera nos enseñan a hacer ciencia. Bueno, ese es un poco el contenido del programa. Por ahí podríamos hablar del contenido de cada una, pero sería extenso. Por ahí en esta materia de instituciones, derecho y economía se ve un poco el Law and Economics, que hablábamos de Ronald Coase. En relaciones internacionales se ve un poco más de política internacional, más desde lo político. Economía internacional es más desde lo económico. En análisis institucional se ve un poco más el tema del presidencialismo, tan característico de la Argentina, comparado con otros países que son un poco más, donde el poder legislativo tiene un poco más de poder. Pero bueno, ese es un poco el contenido general. Bueno, si quieren abrimos espacio para preguntas, dudas. A ver qué dudas tienen. Andrés, ¿tenés alguna duda? Porque no sé si estaba el micrófono silenciado. Desaparecí, no sé cómo dice. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Adrián? No, mi duda es todo. Mi duda es empezar. No, tengo expectativas. Me llamaba la atención el tema de la tesis. Es como que yo, a partir de conocer este máster y demás, y yo ya me inscribí, y si Dios quiere empezaremos, ya mi cabeza estaba pensando en la tesis. Y entonces quería ver si la tesis se arranca recién en esa instancia que vos dijiste, finalizando el segundo cuatrimestre, ¿no? ¿Una cosa así? O si ya se arranca desde el principio con algún indicio, con algún encaminamiento de algún tipo. Bueno,
Se supone que la tesis es el resultado, digamos, o surge un poco de todos los autores, los debates, las clases, los contenidos que se dan en la maestría. Si lo pusiéramos al inicio del programa, en primer año, por ahí no Tendrías veríamos en la hipótesis herramientas. planteada, claro, no veríamos en la hipótesis que plantean justamente el resultado de la maestría, sino más bien todo esto que decíamos. O sea, ustedes vienen todos con un contenido, pero por ahí hacerlo en el tercer semestre parece más apropiado. Sin embargo, si por ejemplo Carlos Newland en el seminario de Historia Económica Argentina les pide un trabajo, y ese trabajo ustedes lo plantean bien, puede ser el inicio de la tesis, que luego, con un poco más de autores, con un poco más de bibliografía, con un poco más de todo lo que trabaje en el conjunto de las materias, eso se pueda volcar en un trabajo que sea un avance, una profundización del trabajo que hicieron para esa materia. Hay otras materias, por ejemplo, en políticas públicas, Mauricio Vázquez y María José Romano Boscarino les piden que hagan una propuesta concreta de políticas públicas que podría redundar también en una tesis, donde digan, bueno, yo quiero trabajar el tema de las jubilaciones y pensiones, o el tema de la política de cielos abiertos, o una política de educación o salud, y que ese tema redunde en una tesis. Con lo cual, en realidad depende de ustedes. Si ustedes quieren arrancar la tesis inicialmente, está bien, pero en tercer semestre es donde les vamos a pedir, bueno, formulen un plan de tesis. Y al formular el plan de tesis, Débora Mota les ayuda a definir bien la hipótesis. Por ejemplo, yo siempre en esto referencio a Milton Friedman. Friedman decía, una tesis, una idea. Y el alumno generalmente cuando presenta la tesis por primera vez viene con 4 ideas, con 3. Y bueno, tres ideas, 3 trabajos, no una. Entonces por ahí la primera corrección que hace Débora es decirle, bueno, acoten, vamos a hacer un trabajo específico sobre algo más acotado. Y ese acotar, bueno, implica ir a buscar bibliografía más especializada, más específica. No se puede hacer una tesis sobre la historia argentina. O sobre la historia, por ejemplo, del periodo kirchnerista o de Cambiemos. Por ahí se puede tocar dentro del gobierno de Cambiemos el tema de las metas monetarias, inflacionarias, que no se pudieron cumplir, y tratar de explicar por qué. Pero bueno, ahí estamos acotando la tesis en algo bien concreto, y no algo que después sea imposible de abarcar, o que la cantidad de autores que tenemos que leer para poder hacerlo implica algo mucho más extenso. Entonces, en ese momento creo que el taller de tesis ayuda a esto, a definir la hipótesis, a mostrarles la manera en que se cita el material bibliográfico, a recopilar la bibliografía en un documento, y todo eso contribuye, por un lado para la tesis, pero por otro lado para que también puedan tener sus publicaciones en revistas especializadas, que finalmente redunden en una carrera académica. Tenemos muchos alumnos que terminan siendo docentes, algunos dicen, no, yo soy empresario, no quiero hacer docencia, pero después de 2 años de pasar por filosofía política, derecho, historia, economía, les empieza a gustar las ideas, la academia, y terminan dando clases en universidades, porque además el título también es un título académico que te sirve para llegar a la docencia. Pero depende de cada uno. Hay otros que no, lo hacen por vocación. Muchos me dicen en las entrevistas, por primera vez voy a estudiar lo que me gusta, digamos. Yo soy ingeniero, la verdad que me costó mucho la carrera, pero siempre tuve la cabeza en la economía, en la política, en el derecho, y acá voy a estudiar lo que me gusta, y me lo dicen con un entusiasmo que la verdad que se nota en el aula. Los alumnos que tenemos, cuando empiezan las clases, están contentos de tener clases con Venegas Lynch, con Carlos Newland, con Enrique Aguilar, y se nota, ¿no? Que por fin pueden tener cara a cara a esos docentes que leen en los medios, que escuchan, que están los videos por todos lados ahora. Y la verdad que ese entusiasmo se nota en el aula, y son alumnos que vienen muchos son docentes, como decía, y vienen con muchísima bibliografía, con muchísimas preguntas, con debates, y creo que SEADE tiene eso. Es raro que un docente no abra el espacio de preguntas en el aula, siempre hay diálogo, se pregunta todo, digamos, y se genera una dinámica que yo personalmente no lo tuve en la licenciatura, egresado de la Universidad de Buenos Aires,
quizás por también la cantidad de alumnos que había en el aula, ¿no? Pero en la maestría en SEADE esto ayuda mucho a aprender y a poder preguntar y a tener discusión, siempre con respeto, pero muy variada en la cantidad de posiciones que se pueden tomar ante cualquier debate de política pública, por ejemplo. Y yo creo haberte contado en la charla que tuve con vos el tema de ver los seminarios de los tuyos, los de ¿cómo es? Gabriel Zanotti o los de Venegas Lynch, y es como que cada vez que habla Venegas Lynch y a mí me da ganas de preguntarle, ¿me entendés? Y nada, estoy viendo un video en YouTube y bueno, digo, ahora tenerlos personalmente y poder nada, contrastar alguna idea o que me expliquen algo que no me quedó claro, yo creo que eso es genial. Eso es genial. Y sí, Alberto genera eso también. Claro. Por eso también, la verdad que para nosotros, con Iván Carrino, que codirigimos el programa, tener este cuerpo docente es un orgullo. Y la verdad es que, a ver, hay dos ventajas que yo veo en SEADE, y soy egresado de SEADE, además de que ahora dirijo el programa este con Iván. Dos cosas que yo valoré mucho en SEADE. Por un lado, la calidad del cuerpo docente, que uno diría, bueno, en muchos lugares pasa que el titular de la materia es una persona con enorme trayectoria, pero lamentablemente cuando empiezan las clases no lo vemos, o lo vemos poco, o lo vemos una clase sí y 3 clases no. El cuerpo docente aquí es el cuerpo docente que estamos mencionando y que se puede ver, no hay ayudantes con otro nivel académico, ¿no? Y eso creo que es importante porque es verdad que se aprovecha mucho el tiempo en el aula. Por eso también, más allá de que después se pueda ver el video, la recomendación es vengan a clase y dialoguen y pregunten y eso está bueno. Y lo segundo, que SEADE tiene un seguimiento a los alumnos mayor del que por ahí se puede ver en otras universidades más grandes. Ustedes ahora por ahí hablan con Emanuel en el proceso de inscripción, o hablan conmigo acá en la entrevista informativa, pero después tienen un coordinador de alumnos, que es José María Gutiérrez, que está siempre atendiendo las peticiones de los alumnos, con lo cual no quedan colgados, que a veces pasa, esto de que necesitan algo, o falta una nota o algo, y nadie les responde. Digamos, siempre hay alguien respondiendo porque es una institución que hace un seguimiento de los alumnos. Creo que son ventajas. Y después, personalmente, por el enfoque, ¿no? Esto del enfoque multidisciplinar no abunda. Por ahí otras maestrías en economía requieren que uno sea economía para hacer una maestría en economía. Nosotros creo que hemos llegado a combinar contenidos de política, de derecho, de historia, de economía, de filosofía, que en definitiva hacen un programa multidisciplinar, y la verdad que no conozco otros comparativos. Cuando pensamos con quién competimos, no hay programas con estas características, lo cual para mí también está muy bien y es lo que hace que el programa tenga tanta convocatoria. La verdad que está muy bien el programa hoy. Así que estamos muy orgullosos de eso también. Bueno, no sé si están Alberto, Martín, Junior, Carlos. ¿Por ahí dejaron grabando nomás? Ah, sí, está Alberto, no sé si tienen alguna duda que les pueda tratar de responder. No, para mí está muy claro la forma que lo explicaste. Me hacía falta esta charla porque yo no la había tenido. Y no, el resto son elementos muy puntuales que de repente después los pregunto a Emanuel, etc. Muy bien. Así que desde ahí, gracias. Gracias, Alberto. Bueno, Andrés, ¿estamos? Sí. Nada, no quiero monopolizar las cosas, pero nada, concuerdo lo que vos dijiste. Yo cuando leo, yo qué sé, Cantillón o Buchanan, que son, bueno, Hayek, ni hablar, o Mises, no están en ningún lado, ni en figuritas, no es usual, no es usual de ninguna manera. No se enseñan esas cosas en ningún lado. Así que esto es extraordinario. Es así. Y bueno, yo conozco tu trayectoria, tus seminarios en escuela austríaca o de curva de Philip, o leí tus libros, así que yo ya sé con quién estoy tratando.
Y lo mismo con Iván. A veces él tiene sus puntos de vista políticos que son muy concordantes con los míos, otros no tanto, pero me doy cuenta que la formación que tiene, la entrevista que le hizo a Bautos Boubeta, fue la que me hizo reparar acá en este máster, son cosas extraordinarias que tampoco abundan. Así que bueno, nada, siempre... Bueno, eso que mencionás, Andrés, es importante. Nosotros tratamos con Iván de tener un seminario que dura todo el año, donde tenemos conferencias permanentemente. No digo todas las semanas, pero casi. Donde traemos a quienes hayan escrito un libro interesante de economía política, derecho, historia, y generamos diálogo. Y la verdad que esas actividades, que hoy son en Zoom por la situación, antes eran también presenciales, a veces las grabamos en videos, a veces no se puede por recursos, pero generan también mucho movimiento en redes y en YouTube y demás, que hace que al final la gente vaya conociendo el enfoque. Pero para el alumno es un complemento poder tener profesores que por ahí no dan clase, un curso completo, pero en conferencias específicas a veces se puede conocer a otros profesores internacionales o locales muy buenos. Está bueno eso. Sí, sí. ¿Sí, Junior? Hola, Adrián. Bueno, ¿Sí? ahí estoy abriendo el micrófono y la cámara también. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad, bueno, es un gusto estar acá. Mi nombre es Junior Feria, yo soy uno de los ingenieros, es decir, de los que no vienen del área económica y social. Soy ingeniero en ciencias informáticas y bueno, soy egresado de una universidad en La Habana, pero bueno, la verdad estoy súper motivado, interesado en la maestría. Bueno, desde el día cero que me contacté, así se lo hice saber a Adrián. Y bueno, de mi parte, una consulta, Adrián. Mencionaste los días de las cursadas para este primer cuatrimestre. En algún momento escuché que el viernes estaba incluido, pero después, ahora cuando lo estabas explicando, no te escuché mencionarlo de nuevo. Bueno, esa es una de las cosas que maneja José María Gutiérrez, que es el coordinador de alumnos. Y sí, yo creo que en general las clases de los 2 años son de lunes a jueves. Nosotros en el pasado teníamos 3 días específicos y les decíamos al alumno, miren, ustedes cursan lunes, miércoles y jueves. Lo que nos pasó es que de repente un profesor nos decía, miren, yo el lunes no puedo el curso, puedo el martes, y nosotros preferíamos mantener al profesor que perder, que tener que buscar otro y perder la posibilidad de mantener el cuerpo docente como está. Entonces de repente se puede cambiar el día, pero José María les puede decir, ya desde ahora, cómo está organizada las clases. Yo creo que son de lunes a jueves, pero siempre 3 veces por semana. Creo que Enrique Aguilar iba el lunes, yo sé que estoy el martes, que es análisis económico, y creo que Venegas Lynch el jueves, seguido también de Carlos Newland, que mantiene el jueves. Pero temo equivocarme en el día, porque es algo que se coordina siempre, que lo coordina José María Gutiérrez. El viernes estaría exceptuado. En general tratamos de que no haya clases el viernes. Bueno, gracias. Sí, hola Adrián, soy Carlos Delgar. Perdón por no activar la cámara porque no me funciona. No estoy en mi casa en este momento. Te quería hacer una consulta. Yo soy del interior. No me quedó bien claro porque en esta situación de mucha imprevisibilidad que vivimos por el tema de la pandemia, que tenemos que viajar en enero, en el caso de cursar la maestría, ¿cómo se resuelve en caso de que, por ejemplo, se vea la imposibilidad de hacer ese viaje porque se cierren nuevamente las provincias, o bueno, uno nunca sabe cómo puede ir este proceso? ¿Qué alternativa tiene la maestría para quienes somos del interior? Sí, es importante porque la verdad que hoy en día hay un número importante de alumnos de todo el interior, lo que para nosotros es buenísimo porque nos permite federalizar las ideas, llegar a Chubut, a Córdoba,
a Neuquén, a todos lados. La verdad que fue muy bueno. A mí no me queda tan lejos. Yo soy de Gualeguaychú, Entre Ríos. Estoy a 220 kilómetros, pero aún así a veces se complica cuando están... Bueno, tuvimos un país un poco cerrado, digamos, ¿no? Y si posiblemente la pandemia se recrudece en invierno, volveremos en algunas situaciones a cierta restricción vehicular. No, está claro, está claro. Si hubiera problemas para circular desde allá hasta Buenos Aires, estoy seguro que las materias se van a seguir dictando virtuales. Porque justamente la situación de pandemia o la dificultad de implementar protocolos que sean viables hace que sigamos con esta situación. Si se devuelve a la presencialidad es porque la circulación ya normalizó. Entonces me imagino que en caso de no poder viajar por esta situación, va a continuar la virtualidad y no vas a tener problema con esto. Ahora, bien, sí, perdón, cosas. ¿Y en enero cómo sería la cursada presencial? ¿Sería toda una semana, intensivo? ¿Cómo sería? Bueno, en caso de que en julio, agosto en realidad, que en agosto recuperemos normalidad, ustedes tendrían 2 de los 3 días presencial y 1 virtual. El día virtual, que va de agosto a diciembre, lo cursarían en Zoom. Y las 2 materias presenciales que no podrían cursar porque viven en el interior, se cursarían en enero, 2 semanas. Esto va, no sé si es la segunda y la tercera semana o la tercera y la cuarta. Eso también se los puede decir José María. Generalmente es la segunda y la tercera, pero a veces varía. Eso, él lo tiene bien claro. Y ahí en esa segunda y tercera semana, por ejemplo, de enero, ustedes viajan y tienen clase de 8 o 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, intensivo, o sea, a ustedes se les adelanta el programa para que puedan leer la bibliografía y demás, pero tienen las clases presenciales la misma cantidad de horas que tiene un alumno presencial en Buenos Aires, pero intensiva. O sea, el lunes por ahí tienen de 8 a 12 con un profesor una materia, y a las 14 horas vuelven, después de almorzar, hasta las 18, otras 4 horas de otra materia. Luego, vuelven el martes de 8 a 12 y así. O puede ser mañana y tarde con 2 profesores distintos de la misma materia, y terminada la semana arrancan la otra materia, pero más o menos yo creo que son 2 semanas el viaje. Ahora, otra particularidad, estamos pidiendo en SEADE al Ministerio de Educación, CONEAU y demás que nos habiliten a tener un 50% de virtualidad en el programa. Si lo logramos, entonces la carga horaria presencial en Buenos Aires va a ser menor, porque van a cursar más en Zoom y entonces van a tener menos necesidad de estar tanto tiempo en Buenos Aires. Y eso es algo fácil y se supone que va a conseguirse rápido, esto de llegar al 50% de virtualidad. Pero estamos pidiendo también llegar al 100%, que en ese caso tendremos 2 maneras de ofrecer el programa. Por un lado presencial, por otro lado virtual, y que el alumno elija en qué modalidad quiere hacerlo. Esto del 100 ya es más difícil, por más que lo estamos pidiendo. Es difícil porque implica sería otro programa. Hoy, CONEAU nos habilita a dictar un 30% de virtualidad con Zoom sin ningún permiso. Y por supuesto que en situación de COVID es 100%. Mientras esté la situación esta, podemos dictar en Zoom sin problemas. Pero recuperada la normalidad, un 30% no implica ningún permiso y hasta un 50%, si nos dan el permiso, nos habilitan. Eso va a reducir la carga de horas en Buenos Aires. Pero por el momento serían 2 semanas en enero, básicamente. Bien, perfecto, gracias, Adrián. Ok. Bueno, lo otro es que justamente esto de la virtualidad nos está permitiendo llegar a alumnos de otros países. Ahí Junior comentaba, pero hay alumnos de Brasil, de Venezuela, de Perú, de Colombia, que se están inscribiendo con el compromiso de venir a Buenos Aires cuando recuperemos la normalidad. Y es muy bueno porque la dinámica que se está generando en los intensivos, esto de los 15 días en Buenos Aires, le permite a toda la gente, a todos estos alumnos interactuar, generar relaciones que en definitiva ayudan también al trabajo que queremos hacer y a lo que viene después de la maestría. La verdad es que son cosas espontáneas que escapan a lo que inicialmente queríamos hacer con Iván,
pero que realmente da resultado. Es un placer para mí cada vez que viajo a Buenos Aires en enero para recibir a los que vienen del intensivo y tal, poder conversar con ellos y bueno, se generan almuerzos, se generan una interacción muy linda que también ayuda y es algo que contribuye a cualquier maestría, esto de generar también relaciones profesionales con otras personas de otras provincias, de otros países, además de Buenos Aires, que por supuesto siempre tiene la presencia más importante. Bien, ¿alguna duda más? No, por mi lado. Vamos. Bueno, la fecha de inicio, a ver, esperen que les digo, es, de paso lo reviso, es el 29 de marzo. Ahí arrancamos, hasta julio. Después hay un receso, en julio, inicio de agosto, y en agosto retomamos las clases hasta diciembre, que las clases suelen terminar primera semana de diciembre, por ahí, antes de las fiestas. Primera semana, porque después vienen los exámenes finales, como les contaba, para cada materia. Y después los finales, por supuesto, si un alumno no lo rinde lo que corresponde, lo puede rendir un poco después, se van fijando fechas en base también a la solicitud de los alumnos. Pero bueno, la primera fecha después de la cursada suele ser la más masiva, porque los alumnos suelen rendir ahí. Bueno, gracias por la atención, espero verlos el 29 de marzo que arrancamos, en mi caso es el 30 de marzo, el martes, pero ahí ya comenzamos. Buenísimo. Muchas gracias. Listo, gracias. Chao, hasta luego. Listo, gracias, chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Chao, gracias. Nos vemos. chao.